Hoy volvemos a hacer otra edición de Retornos al Pasado. En la anterior tertulia tratamos el tema del juego. Hoy damos un pequeño salto y queremos recordar el mundo agrícola exactamente. Concretamente, una de las recolecciones importantes de esta época. Hoy estamos a 8 de noviembre. En todos lados, en la actualidad, que haya un olivar, están pues haciendo esta recolección para que luego esa aceituna pase a ser aceite y esté en nuestras mesas. La recolección de la aceituna es una tarea ardua, dura, pesada, que ha hecho posible tener ese oro líquido que hoy tenemos, que cuesta un dineral, y por supuesto ese oro líquido con orgullo que lo tenemos en nuestra tierra, en nuestra Andalucía. Si retrocediéramos en el tiempo para comprender desde cuándo el olivo está entre nosotros, haría falta mirar muy atrás. Tanto que llegaríamos al Neolítico y a la Edad Media de bronce, a la del bronce, sencillamente por los hallazgos de especímenes de acebuche, ese olivo silvestre, aquí en España. Hallazgos que nos determinan que el olivo estuvo aquí en ese tiempo. Después llegaron los fenicios en el siglo VI a.C., lo difundieron por toda la península ibérica y realmente su verdadera expansión la provocó el Imperio Romano, quienes empezaron a comercializar con él.
A medida que los olivos ganaban el terreno, el aceite sustituía las grasas animales utilizadas en alimentación y en otros usos. Es evidente que el olivo, la aceituna, el aceite y sus derivados han sido muy importantes para muchas civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad, porque han ayudado a la supervivencia, principalmente como fuente de alimentación y salud. De hecho, el olivo ha sido y sigue siendo un árbol sagrado en muchas culturas y en todos los pueblos mediterráneos, por supuesto. Es imposible rescatar esa historia en vivo y en directo, por supuesto. Hace tanto tiempo que, a no ser por hallazgos como este que mencioné del Neolítico, pues sería imposible. Pero vamos, hoy realmente nos vamos a centrar en el coronil. La agricultura ha sido siempre el medio de vida en este pueblo y este ha ido poco a poco moldeando el carácter de hombres, mujeres y niños, ojo, y niños, poniendo a prueba sus cuerpos de sol a sol, de lunes a domingo. Vamos un poco más atrás, 50, 60 años, ¿no? No tanto como hablaba al principio. Cercano y no cercano, porque 50 años ya en la vida que estamos, pues es como si hubiese pasado no sé cuántos mundos. En fin, estas personas, en aquellos momentos que fueron niños y niñas que dejaban ese juego que hablábamos en un principio para ir a trabajar, sencillamente por la necesidad de la subsistencia de la familia, no tenían más remedio que dejar el juego, dejar los estudios e irse a trabajar al campo porque el medio económico que tenían era ese. Pues ellos nos van a recordar ese pasado. Tenemos aquí a Miguel Castilla, a Chari Carrero y a Antonia del Valle. Tenemos las faltas de una persona que también nos dijo que sí, que Antonio Ramírez, pero ha tenido un problema y bueno, son situaciones que no puedes dejar de lado. Ellos, estas tres personas, pues nos irán relatando su experiencia, su vivencia, aquellas recogidas de aceitunas que hacían de forma tradicional, aquellos fríos de noviembre, de diciembre, de enero, incluso algunos más, ¿no? Depende de la meteorología. Quizás se llegue al punto de describir cómo era la transformación, como decía, eso de cómo esto que tenemos aquí ahora mismito en esta mano, ¿no? que son las aceitunas, de cómo puede convertirse en ese aceite. Y también, por otro lado, pues extraer ese zumo u otras cosas que también son beneficiosas para la tierra. En definitiva, hoy el retorno al pasado nos trasladará al proceso del olivo a la mesa. Aquí tenemos como decoración algunos útiles, ¿no? Que se usaban para la recogida y también para tener ese aceite en casas o, bueno, también que iban a hacer la compra en grandes cantidades. En fin, vivencia de la llegada al Tajo, con escarcha por doquier, una temperatura que dejaba helado el cuerpo y manos, como decían hace unos minutos. Las aceitunas que también las hacían pasas y era la forma que tenían de comer porque no había nada para llevarse a la boca, y también por otro la molienda artesanal. En fin, ir a comprar esa comprada de aceite, que como se hacía, que también era muy peculiar. Hoy llegamos al supermercado y lo cogemos y demás. Pero bueno, vamos a ver. ¿Esto cómo se hacía? El olivo, bueno, yo también tengo una duda. ¿Había tantas clases de aceitunas ahora, antes como ahora? ¿Eran menos? ¿Eran iguales? ¿Y el aceite? ¿Las recogidas? Un montón de preguntas. Vamos a ver qué nos contáis. Bueno, ahí he lanzado unas preguntas. ¿Cómo se recogía realmente la aceituna en aquellos entonces? Porque claro, ahora mismo tú llegas y la gente coge los paños, las varas, bueno, algunas veces las vibradoras ya, porque ya se utilizan las máquinas. Antes había máquinas por algún lado. En ningún sitio. Pues a ver, contadnos un poquito de cómo se hacía esto. No había máquinas. O eso se le
levantaba una muy tempranito, le arreglaba a su madre la talega y se iba al campo. Y allí había 3 o 4, según el banco, hombres que llevaban el banco, y nosotros habíamos una mujer o dos que íbamos con lo que se caía al suelo, y aventando en esas cribas que están ahí las aceitunas, y ahora las llevábamos a reo. Chari, si ahora mismo te hubieras escuchado, hubiera niños aquí, hubiera escuchado banco, automáticamente pensaría en un edificio donde tú vas a sacar o meter dinero. ¿El banco qué es lo que era? El banco, eso que tenemos ahí delante con esas aceitunas. A ver, si las cámaras ahí lo cogen. El monumento ese. Eso era el banco. ¿Antes eran de hierro? No, era de madera. Oh. De madera, Y ¿verdad? más bajito. Y más bajo que el que tenemos, porque claro, hemos estado buscando y hay veces que la búsqueda nos van diciendo muchos que no, lo tiré, se me rompió, no sé qué, y hemos podido conseguir este porque realmente es más o menos lo que nos puede identificar que era el banco. Entonces era más bajito, como tú dices, ¿no? Más bajito, se le ponía unos paños, que ahora le dicen otras cosas a eso, pero entonces eran paños, y los hombres se ponían a varear y a darle palo a los olivos. O en otros sitios no dejaban que diera palo. La mujer, porque tú estás hablando, ¿tú cogías un banco para trabajar o eran solamente los hombres? En aquella entonces no, más para adelante sí lo cogía el banco. En un principio era esa parte, esa tarea del banco y del varear era solamente para el hombre, ¿no? Los hombres. La mujer, ¿qué es lo que hacía? Coger suelo y coger las aceitunas y echarlas en la canasta y cribarlas y llevarlas al reo. Porque claro, Miguel, por ejemplo, yo voy la aceituna cuando tú la vareabas, que le dabas el palo, porque antes, ahora por ejemplo se utilizan unas varas largas, antes se podían hacer. No, eso normalmente la vara nada más se llevaba para los pimpollitos que quedaban, 4, así, la vara larga. Pimpollito era la altura más alta que el banco ya. Ahí está, porque es que cuando a lo mejor alguien más joven coge o alguien que no está relacionado con el tema, pues dirá, el pimpollito, ¿qué es lo que es? El pimpollo del olivo ya, lo último del olivo era. Vale. Entonces a lo mejor no llegaba, entonces con la vara, pero con mucho cuidado de no caer ramón al suelo. Y el después, ramón es la rama. la rama, que cayera el tallo grande, nada más. Después el palito corto, también que lo llevaba cada uno, en la cintura llevaba uno, pero también con mucho cuidado de no caer ramón, porque el maniero estaba pendiente. Eso para los senos. El maniero estaba pendiente a que no cayera ramón. Los senos. Sí. Era el olivo por dentro. El interior del olivo. El interior del olivo. El que interior tú del no olivo. alcanzabas a rozar eso. Y entonces cogían un palito y se liaban así y que el maniero no te viera esas ramas de estar fuera. Porque Te reñía. reñía, pero ¿por qué? ¿Había algún motivo? Al otro día no iba. Porque Al otro día Estropeaba el olivo, estropeaba Otro día, el olivo. vale, que Lo estropeaba. normalmente que fuera la hoja sola. Ajá. Que por eso el ventar, cuando aventaba, la hoja se iba con el aire, porque si va un tallo, por ejemplo, esto con el aire no se va. Ajá. En la criba, pues pasaba igual. Le echa por la criba, que ya la criba fue mucho después. La criba tendrá unos 60 años, esa criba puede tener 60 años, más o menos como los bancos. Esos bancos fueron de los primeros que hicieron de hierro, que los perdaños van forrados con madera. Ajá, que ahora mismito no Que tiene... los que hay ahora normalmente son de hierro. Eso es hierro y un taco de madera en el perdaño, para que el pie... Para comodidad, ¿no? Para que si no el hierro se clava mucho en el pie. ¿sabes? ¿Cuántas horas echabais los hombres en el banco y las mujeres Pues- cogiendo la aceituna en el Pues suelo? ahí no había hora, era el sol por la mañana y por la tarde. Era lo que había. de eso a eso, y ya estaba oscureciendo y algunas veces había un olivo bueno. Ay. Y decía uno que no den de mano todavía, que todavía que medio bueno. Pero porque cobrabais, Por- ahora que has dicho, cobrabais según la aceituna que cogíais. La fanega que se por cogía. Por fanega. Eso era por Sacamos fanega. por fanega. La fanega es
un terreno o un peso. No, eso es, la fanega estaba calculada en 50 kilos. La medida, la canasta, para que no pesara tanto, era de 25 kilos. Uno te lo pesaban en la misma canasta, en otro donde tenían más preparo, porque había muchos bancos, cortillos grandes, pues tenían como una cuba, la vaciaba y pesaban en la cuba. Más atrás todavía era una media, igual que se mide el trigo de madera, una media. La llenaban, le pasaban un rasero y esa era no la pesaban, iba directamente al saco. Eso era. ¿Qué te faltaba la aceituna? Pues ya te decía el manijero, pues te tienes que traer otras poquitas para rellenarla, ¿no? Igual que con el peso, a lo mejor llevaba la canasta, a lo mejor porque la aceituna pesaba menos, entonces tú llevabas la media y a lo menos te tenía los 25 kilos. Pues entonces tenías que volver con unas poquitas para completar, para que te hiciera la tajadita, te hiciera la media. Si no, no te la hacía. Vamos a ver, hemos hablado de banco, hemos hablado de romana, la romana también se ha mencionado, lo que es el peso. Sí. Donde la tajadita en la madera. Es que claro, cuando hablamos o se escuchan palabras así, muchas veces nos perdemos. Sí. Vamos a ver, Miguel, ¿te podrías levantar y decir? Y traerla aquí incluso. Eso es, por lo menos que tengamos la visión de lo que era. Claro, una taja y ahora había otra media. En lo que tenemos ahí representado. Antes, cada banco, si había, por ejemplo, 6 bancos, pues 6 había, y cada uno la llevaba, la que cogía la cintura, que la traía en su canasta, y el manijero o el pesador se quedaba con las otras. Tú llegabas, Tal y como está, ¿no? Tú llegabas tal como está, traes la media. Muy bien. Pues entonces el manijero te ponía las dos paralelas para coger y le hacía medio corte. Cuando traías la segunda, te hacía el corte entero. Y ya esto era una fanega. Una fanega que eran 50 kilos. Pero era pagado por fanega. Por fanega. Si cogía 50 fanegas, arreglaba a como se autara. Y se autara en pesetas, a lo mejor 50 pesetas, no sé, en aquellos tiempos sería menos. Pues si cogía 50 fanegas, y no cogía, cuando el banco cogía 30, era. 9 pesetas, nos pagamos mi abuelo por la fanega. ¿Cuánto? 9 pesetas. 9, yo sé con los tiempos, ¿verdad? Pues eso, pues entonces cuando llegaba la tarde. Llenar saco. Si tú, a la vez de tener la fanega completa, tenías media nada más, pues te hacía nada más medio cortecito. Y al otro día, cuando empezaba, hacía el corte entero. Y así hasta que se acababa a eso, que normalmente duraba una hora porque le teníamos cara. Hombre, normalmente eso era como aquella liguera, pero eso la llevaban a la carpintería y abrían la vara por el medio para que se quedaran los dos plegues igual. Idénticos. Yo he hecho esto porque, claro, uno con una navaja no puede hacerla, que ellas son ligueras, pero no van para arreglar. Todo esto me lo han hecho en la carpintería para que estuviese. Para poderlo explicar un poco mejor. Lo del hecho era para que estuviese, encajase las dos partes y se. Comparar. Es que si tú coges una, que entonces es la misma, cuando es la misma vara y la abres por medio, tú la pegas y se queda completamente pegada. Entonces, al hacerle el corte, se quedan siempre los cortes. En el mismo sitio. En el mismo sitio. Ese es así. Y el peso, pues normalmente, pues venían. Normalmente las mujeres eran las que traían la cintura, porque los hombres quedaban en el banco. Entonces, traían la canasta. Antes de traer la canasta, si queréis, podemos hacer, tenéis que traerla limpia, la cintura tiene que venir completamente limpia. Claro que el proceso era, primero era
coger lo de Ay. Miguel y Chari y Antonia. El proceso era, primero, los hombres en el banco, las mujeres ordeñando las bajeras. Las mujeres las bajeras sí nos quedaba bajera, porque con lo que los hombres nos dejaban detrás. Dejaban las del suelo, que eran más dejaban las del trabajosas. suelo, teníamos que aventar. Y luego teníamos que llevar la reo y luego coger otra vez el suelo. Era mucho trabajo. Era mucho trabajo y a lo mejor ellos lo hacían todo. La parte La te de arriba y refieres la de a abajo. lo que cogía de coger la aceituna en el olivo. El olivo. La mujer estaba siempre más tirada En el y suelo. nunca mejor dicho tirada en el suelo, y luego también que llevaba al peso, Al ¿no? peso. Cuando un olivo tenía aceituna bastante, pues cuando que terminaba el olivo era, las mujeres le seguían con la canasta y el canasto, quitar paño para que empezara menos el banco, comprende, iban y se traían Y y estábamos. entonces la limpiaban. Vamos a hacer el intento como era primero. Sí. Ahí, ahí, tienen, Esto era antes antes de la criba, ¿no? Eso es para aventarla en vez de la cruz. Ay. Ese era Y eso, Chari, es lo que se hacía siempre cada vez que cogía la aceituna de... La que no tenía mucha fuerza, tú me dices a mí, para levantar eso, o no hacía aire, caía el forraje dentro. Porque la canasta que había cogido Antonia era la medida que era normal de... Los canastos que cogíamos la aceituna en el suelo. Pero eran grandes, eran Era- así, era eran más eran más grandes. grandes. ¿Grande que eso? Eran más No, grandes. yo no lo cogí, era la canastita así. Esa es la que era más grande. Esa era la más Claro, grande. Esa. Una canasta Claro. de esa es Muy difícil. Entonces, esta es más grande que esta. Pero que pesaban. Pesaba, claro, cargada de aceituna pesaba mucho. Después, Y la tenía que cuando- levantar bastante para lo que era el aire, para que cayera también Te voy a explicar cómo yo me la echaba a lo harto sola, ¿eh? Ahí está, venga. Sin nadie. Mira, ¿dónde está la canasta? Esa hora, ahí es la canasta, mira. La canasta se aventaba. Sí. Tú mirabas al lado, no había nadie que te diera una mano, porque tú estabas lleno hasta arriba. Yo tenía que coger la canasta y hacer así y ponérmela aquí. Sí. Y ahora hago así y irmela para arriba, hasta que me la sabes Hasta ahí En arriba. el hombro, que tenía ya la altura, ¿no? Y ahora me tenía que ir arreado para que no era una cuesta arriba, con un brazo de grande que estaba mi marido allí esperando, porque la cogí muchas veces con él. Y cuando iba así se me para la pierna temblando porque no podía más. Y agarraba y me echaba mano y me la quitaba ya de así, pero del mismo reo. Pero tú no veas lo duro que es esto llevarlo al reo. Y con El reo que es lo que era. el reo, Eso Ah, era- eso para ese era el reo. pesarla. Entonces, todos los días pues lo iban mudando, según lo que andaba, pues lo iban mudando. E incluso en el día uno tiene que mudar hasta 2 veces. Si Claro, había poca depende de lo que cintura- iba avanzando la cuadrilla. Claro. Si había muchas cinturas, pues andaban menos. Cuando había olivos, que había años, que había muy pocas, pues entonces se desplazaban mucho más, andaban mucho más. Y por ejemplo, llegaba un olivo y a lo mejor el banco cogía los otros olivos de una vez, no había que vaciarlo porque no. Y a un olivo bueno, por ejemplo, pues le cogía a lo mejor 2 o 3 fanegas de aceituna al olivo. Cuando he dicho de olivo, porque uno y otro cargan más, y también hay años que cargan más la Hay años que aceituna. cargan más, cargan menos. ¿Y eso de qué depende también? ¿De por qué un Porque olivo carga un año eso- más y otro año menos? Eso va con la limpia. El año que se limpia, al otro año echa mucho menos aceituna. A lo mejor echa las patitas y entonces van los bancos muy rápido. Ajá. ¿Sabes? Y el año que está limpiado, el año anterior, pues está la aceituna como está en esa, cargada. Está cargado. Ah, también dentro del olivar hay olivos buenos, que son más grandes, que hay más chicos, y eso pues influye mucho. Un olivar que sean 2 parejos, pues varía mucho, que haya unos chicos, después haya unos grandes, después... eso varía mucho. En eso. Entonces por eso en el reo, cuando había un olivar muy bueno, con mucha aceituna, pues lo Estaba ponía más en el tiempo. centro y a lo mejor se tiraba todo el día ahí. Estaba No había que más mudarlo. tiempo, claro. Ese era el motivo. Yo había quedado unas pocas bancadas para el olivo. El olivo como se... El olivo se le da una bancada conforme tú vas por la calle que vas cogiendo el olivo. Eso hay una forma, porque claro, muchas veces cuando hay personas que no han trabajado en el campo, dice, bueno, tú llegas al olivo,
cualquier sitio y ya está. No. Hay un orden a la hora de coger un olivo, de coger la aceituna. Claro, tú vas para arriba con el linio del olivo, con el linio de donde tú vas, para arriba o para abajo, como sea. Y ahora tú entras con el olivo, con el banco, y tienes que entrar en el lado. Y ahora le das la banca y terminas aquí adelante. Como hacen al lado, todo va así. Hacen va Como cogiendo. las agujas de reloj serían. En Sí, redondo, pero- en redondo, en redondo. Tiene que pero darle- tú tienes que saber dónde es el lado que empieza. Claro. Tú empiezas aquí. Sí. Eso se ve en la pata de los olivos. Y termina ahí. Y tiene que dar la vuelta y termina aquí, y termina- para que siga para adelante. Ah. Tú no puedes terminar aquí arriba y luego dar la vuelta y seguir para abajo. Ajá. ¿Sabes? Que muchas veces nos creemos que las cosas son fáciles No. porque dicen, bueno, yo me pongo donde tú quieras, pero hay siempre un orden en todo para ir haciendo de Claro, forma claro. quizás para comodidad, ¿no? Porque si tú te pones aquí detrás, coge el olivo y estás detrás y tienes que volver. lo que hace es trazar. Exacto. A trazar. Pues hay que ponerse, hay que saber dar la banca. Porque si tú das la banca malamente, pues eso te trazas después, a la hora de seguir para De adelante. seguir avanzando en. Claro, por ejemplo, este es el olivo. Tú llegas aquí, pones el banco atravesado aquí así. Según lo grande que sea el olivo. Claro, El olivo que es según. muy grande, le tiene que... pero siempre ponerlo, si tú vas para allá, ponerlo aquí atravesado. Para irlo así, y la última pata te queda aquí, y luego sale derecho otra vez Tiene para el otro que ir olivo. derecho. Al siguiente. Siempre sale derecho para el otro olivo. Porque no te vas a ir muy adelante, para acá luego, me comprende, Claro. anda para atrás. Siempre, claro, le tiene que ir dando la vuelta, pero que quede siempre lo más derecho el olivo. Y otra pregunta. ¿Se coge primero lo de abajo y luego lo de arriba o a la inversa? Antes, normalmente, cuando se caían muchas aceitunas, le llamaban ahí a solear. A solear es a coger los suelos. Cogían los suelos para que luego, cuando llegara con el banco, no las pisotearan. Ajá. Porque si no, el banco, cuando estaba andando, pues las pisotea. Si está el terreno, porque antes, ahí si llovía, cuánto que dejaba llover, ya estaba cogiendo aceitunas. El suelo mojado, hierba que había, de todo. Pues entonces, cogían primero lo de suelo. Y después... Eso tocaba a las mujeres. Bueno, y a Ahí veces pues, sí. también los hombres Los tenían que ayudar. A la hora de solear. De solear, porque paraban en el banco. De empezar, porque el Y banco- cogían y adelantaban. Cuando adelantaban, pues empezaban a coger con el banco ya. Para no pisar las que había en el suelo. Que realmente serían los primeros olivos de. Ay, ay. Porque ya, Ay. una vez que Ya empieza. después, Ay. las mujeres para adelante o para atrás, Ay, para donde quiera. que antes se cogía todo, hasta los huesos se cogía, no como ahora. Los huesos. Ahora tú no los coges porque no los quieres, porque ya no tiene rendimiento. Antes era por kilo, tú lo llevabas al molino y ahora es por la calidad que tenga la aceituna. El rendimiento, por el rendimiento. Hoy es por el rendimiento nada más. Antes era por los kilos que pagaban ya está. Pero ahora es por el Es rendimiento. por el rendimiento. Hacen primero una muestra Ay, a primero. la aceituna, ¿no? Ay. Para ver, vamos, el aceite que es lo que da. Sí, eso y en la misma cinta que van descargando. Porque hoy la aceituna no es como antes la amontonaban. Y cuando llegaban a molerla, la estaba pudrida. Hoy tiene que ir la aceituna como está esa. Si no, no tiene rendimiento ninguno. No la es. Y estaba lavada. Esto cuando llega a donde se muele, va la aceituna ahí y lavada y todo. Esto va completamente lavado y todo. Entonces, la misma cinta, donde ya va lavada, pues hay como si fuera una mano y va echando en una canastita en cuando aceituna. Tú llevas, por ejemplo, o lo que sea, si llevas un camión, hasta que no termine el camión, en cuando te va echando una aceitunera. Y van haciendo la muestra. Eso es Ay, ahora. ay, Esa es la antes actualidad. antes no se hacía muestra. Antes tú entregabas por kilo. Y por eso se cogía todo. Se cogía y hoy no se detienen en coger En coger el ninguna. suelo. Cogerán las que están más buenas, recién caídas, pero las otras que llevan tiempo no, porque no tienen te echan a perder las otras. Porque cuando las ligas, cuando te cogen la muestra, si te cogen muestras de aceitunas podridas o de esas, pues entonces ya te quitan calidad de la otra. No te conviene, no te conviene cogerla. Antonia, tú estabas contando antes, dices, yo he cogido aceituna, pero yo he cogido Es con lo la mío. familia, lo tuyo. Lo mío. ¿Ahí funcionaba también la forma de trabajar igual? Hombre, igual no, porque si hacía frío, dije a mi padre, vámonos para el rancho.
a encender la chimenea. Y si no, allí en medio del olivar nos encendía también y nos calentábamos. Pero igual no era, hombre. Yo no, como la Chari y Miguel, no he trabajado yo la aceituna. Hombre, has trabajado ¿Verdad? las La he trabajado. ¿Sabe lo que es coger Sé lo que aceituna? es coger, Pero hombre, y no- que es duro coger la aceituna. Hombre, Porque mi padre nos levantaba. Yo pasaba ahí, Decía, evidentemente. a las 7 de la mañana mi padre, detrás del castillo de Cote, pues allí íbamos con la aceituna nosotros, a media. Cuando el dueño tenía poca cosecha los olivos, se lo decía a mi padre. Miguel, este año vamos a coger la aceituna media. Donde iba mi padre con una linterna, mirando el camino, porque no veíamos ni siquiera ni la verilla. Hasta que llegábamos andando allí detrás del castillo Cote. Antes, ahora que tú has dicho andar, Eh, ¿se iba al Tajo andando? andando. Claro. Nosotros íbamos desde Montellano al rancho, que estaba cerca de Puerto Claro, porque Serrano, tú en aquello de andando. Cuando tú estabas Íbamos. hablando, tú vivías entonces con Claro. Montellano. Luego te Ay, viniste Montellano, aquí no, ya- aquí no he hecho yo ni el huevo. Aquí aquí está como una señora. Y esto ¿Y estoy? de la aceituna en aquellos tiempos era Con burro. Las bestias. o arreglar claro, un cortillo, ya los cortillos después, cuando nosotros hemos conocido, ya tenían un tractorcito y la carreaban en el tractor, pero el que tenía 2 o 3 bancos, pues él lo acarreaba con bestias, él lo acarreaba con bestias. En el garrotal lo cargaban todo con bestias. Con bestias, claro, ahí Y era un sitio Todo, grande, Con ¿no? bestia. Claro, un sitio grande. Claro. Y ahí está ahí mismo el Sí, garrotal. que está ahí cerca. Que está ahí, pero que lo... Pero porque no había otro medio, Porque tampoco no otro tenía vehículo, otro ¿no? Claro, los tractores empezaron después más tarde. Ya más- claro. más. Y vosotros ibais andando también, ¿no? Yo no iba andando porque me llevaba en bicicleta, mi novio. Era que- Anda, Manolo. Tenía bicicleta. Y entonces que tenía bicicleta, Oh, ya en el tiempo mío, cuando yo ya tenía 14, 15 años, pues yo la aceituna empecé a cogerla ya más tarde y tuve nada más 3 años, yo hasta los 18. Entonces ya había bicicleta, entonces ya era raro que no tenía bicicleta. Pero cuando di de Chari y Manolo, el que tenía la bicicleta, Era, sí, ¿cómo como, el que tiene hoy? como el otro día es que en lo del juego decían, nosotros la bicicleta estábamos esperando que los padres vinieran. Ahí, como y veía Paco. Era muy difícil. Esperando a poder echar un paseíto. Exacto. Y te la dejaba porque fuera a tropear para el otro día. La pinchara, que la podía pinchar. ¿Sabes? Y esto, toda la aceituna, pues pasa eso. Lo que estábamos diciendo, Antonia, que se la daba, ese señor se la daba media, lo que te dijimos antes, cuando el olivar se limpia, al otro año echa menos. Cuando no había Entonces cosecha. había dueño. que decía yo a mi padre. No le convenía digo, al dueño pagarle. Le dije a mi la- padre, papá, digo, cuando esa aceituna Claro. no te dice nada, nomás cuando no tiene aceituna. Claro. Es- Porque ¿verdad? no le era No era rentable. Pues la mitad era para el dueño y la mitad para mi padre. Claro. Es el que tenía poca tierra, pues decía, pues yo me tenía. ahorro de tener que estar todo el día allí, las doy a media y me quito de pagar sueldos, de estar pendiente. Primero que se la daba a media, se la acarreaba también, no tenía que ver con la carrera ni nada. De la otra manera, si la cogía a hornar, pues tenía que poner el transporte de... Lo tenía que poner Lo todo. tenía que poner, si tenía bestia, pues tenía que poner la bestia y estar el pendiente allí. Y de la otra manera, digo, bueno, las doy a media, lo que voy a perder por el otro lado, lo voy a ganar por el otro lado, ¿comprendes? Porque no voy a tener que estar allí, ni llevar bestias, ni nada. Eso se la buscaba Claro. también, de esa forma. Aunque vayamos pegando saltos, no creo que podemos ir Sí. metiendo cosillas. Yo, por ejemplo, ahora me he acordado, porque se decía sol a sol, trabajáis de sol a sol. Vosotros a lo mejor depende ya de como dijera tu padre. Pero en las cuadrillas había de sol a sol, tendríais un momento de descanso, ¿no? El almuerzo. La hora de almorzar. Solamente, y era una hora. Claro. La hora de almorzar. Y Es ya que, está. claro, ahora mismito, cuando la gente se van a trabajar, empiezan por la mañana temprano y a mediodía pues están aquí. Terminar. Claro, pero no, entonces ahí era, no había mediodía. Entonces no. Y almorzar, el tiempo de almorzar, porque como era de estajo, era por cuenta, pues tú querías almorzar y Rápido. no echabas la hora de... rápido para seguir trabajando. seguir trabajando, ¿no? Y había alguien que cogía y coordinaba todo el trabajo en la cuadrilla. Claro, ahí en el garrote era mi suegro, el manijero. Era el manijero. El que mandaba en todo, tú no te podías dejar. Bueno, y nosotros que éramos de la familia, menos ni una aceitunita fuera de eso, buscarlo todo. Y como te dejara alguna, Claro.
Nosotros que también te llamamos. llamaba para recogerla. El manijero sigue todavía, la figura del manijero sigue todavía en lo que es el campo. Claro, te manda El que la cuadrilla. manda la cuadrilla y, Claro. y ve si se está haciendo el trabajo bien, Bien o o no. no. Si es también el que te dice, como tú decías, si no lo hacías bien, el otro día te decía, El otro día quédate en tu te casa, dije. ¿no? Es que te dejaban parar, como tú tuvieras un trabajo o cogiendo, entre sacando algodón, o en otro trabajo que tú estuvieras, y no lo hacías bien, te mandaban al otro día, le decía al maniero, esta no me la manda, no me la traiga. Claro, porque había que hacer el trabajo bien hecho. Y luego, yo por ejemplo, cada vez que cojo y subo al castillo aquí en el pueblo o algún sitio alto, o desde la misma torre que también he visto, te pones a mirar y tú dices, hay todo campo, un campo, tierra marrón en algunas épocas del año, y algunos trocitos de tierra que se ven los árboles, que se ven los olivos. Era entonces también de la misma manera, había tanta cantidad de... Bueno, yo me acuerdo de una expresión de mi nieta hace unos años, que era pequeñita, claro, acostumbrada a vivir en la zona donde hay muchos campos de golf. Decía, mira abuela, los campos de golf que hay aquí. Claro, y era el trigo que estaba verde, muy bonito, ¿no? Pues me ha venido a la mente eso. Había tanto verde en la primavera y Más demás, verde o que había- ahora. Pero había más olivos o... Digo, mucho más. Verde debajo de los olivos. María Se de ponían las Rosario. hierbas hartas y la ortiga. María de Ay, Rosario, cuenta Dios, hermano. en los años 70, que no te voy a poner Esto- tan maca, ya ves, en los 70 todavía. Tú te asomabas ahí a Cerro Palo, ahí arriba, Qué bonito. y Y era era todo olivo olivar. hasta Montellano. Y era todo oliva. Y ahora... Aquí por la ronda de Villapasto, las ollas, todo eso era olivar. Te llegaba al garrote a olivar, te daba la mano con el lío y lo uraba olivar. Llegaba a Pardales, había una vezana también de olivar. Ahí la rabia, había la rabia todo este lado que pegaba Boca de Arna, eran olivos antes todo eran olivos. que era mucha más cantidad de tierra sembrada de olivos. El monte de olivos, tirabas para Morón, cuanto que llegaba a la gironda ahí, ya eran olivos hasta que llegaba a Y Morón. Ardá y la Trinidad esa, qué bien. y el viento y todo eso, ya todo San cogiendo José, aceituna. todos eran olivos. Que era yo que, ¿sabes tú? Chica, iba yo en un banco con hombres. Y era yo chica. Una gran diferencia de lo que es ahora, porque Hombre. ahora hay momentos, porque ya se está viendo que hay el aceite es caro y ahora a lo mejor, Sí, ahora a lo ha mejor remontado sembrarán de nuevo. Y ya hay mucho más olivar. Por ejemplo, hace 20 años, pues había un 50% menos de olivo, bastante que era. Tú te tiras para Morón y cuanto que llega ahí a Casablanca, a Salemio, por ejemplo, ya llegan... Ya son olivos. Olivos. Hasta que llegas a Jaén y todo eso por ahí. Y ahí Cuando, te yo tiras cuando para voy en el Granada, coche, tiras cuando vamos para allí a Puente Marchena, Eni, olivar. le digo, Miguel, En mira, Jerez, mira qué nunca bonito, había mira, olivo. todos son olivos, Han mira qué plantado la bonito, viña todos son olivos. Y han puesto olivos, tú llegas Sí, con todo Olivo, olivo. todo olivo. Del Parma Y ahora para allá. todo tierra, Karma. Era, claro, qué feo. es la gran diferencia, ¿no? Hombre, de que los todo eran cultivos, olivos. de los cultivos que teníamos Claro. antes a lo que hay ahora. Claro, Eh, una diferencia. ¿Trabajabais mucho tiempo en la aceituna? O por lo menos Los 3 meses eran meses, seguros. los 3 meses. Los 3 meses eran por el seguros. invierno. Claro. Lloviendo, acababa de llover, iba una. Te tenía que atascar hasta la rodilla para no ir. Oh, Y... Porque había que Hay que coger la ver. aceituna, ¿no? Ay, Digo, claro, digo. venían temporadas de agua, entonces se quedaban parados, por eso duraba a veces, muchas veces llegaba la aceituna en marzo. hasta marzo, Cuando hasta marzo llovía. llegaban. Porque si llovía mucho, Tenía que parar tenía que los parar, días porque que los días fuera, lloviendo ¿no? fuerte no podía ir. Entonces ya se atrasaba más la Y cosecha. eso no era peligroso, porque yo ahora mismo me estoy Ah, acordando entonces- cuando tú te metes en una tierra que está mojada, coges pergaña. Sí, A la hora de subir, por ejemplo, en el banco o andando incluso, porque tú vas andando en el campo y lo que vas haciendo cogiendo más barro todavía, ¿no? Claro, claro. Yo venía de
lo que acabo de decir ahora, no me acuerdo. ¿Del Aita o de...? No, de... de Palomo de San José, el viento. Del viento. El viento. Y ahí había una ladera abajo, de grea. Y yo me enseñé a andar con la bicicleta, pero como no alcanzaba, pues me metí el pie por el pedal, por el cuadro. Y veníamos al pueblo. Mi padre me daba la bicicleta, pero cuando llegaba ahí, eso era patinar. Había que salirse con la bicicleta a cuesta, fuera del carril, porque te caía al barro más firme. Y cuando llegábamos abajo, pues igual, ya te echaba abajo y ya te limpiaba. Pues cuando volvías para atrás, como era oscurecido, te pasaba igual. Traía mandadillo, porque iba por mandado, y tenía que traértelo a cuesta con la bicicleta y subir, que era una ladera arriba, que está todavía. Y tenía que subir la bicicleta a cuesta. ¿Lo han mandado? Y era más grande la bicicleta que yo. Oh. Era más grande que Porque yo. tú, ¿con qué edad empezaste a trabajar? Yo con unos 10 años, 9. Estaba yo trabajando. Es que por mucho que nos ponemos ahora mismo la visión de un niño trabajando y no nos cuadra, porque claro, ahora mismo decimos, no, la escuela es obligatoria, la ESO es obligatoria, que salen ya con 15, 16 años, pueden salir. Pero entonces yo lloraba porque quería ir a entresacar, como toda la gente, que yo veía a la gente entresacar. Y yo lloraba y mi madre no quería y mi padre tampoco. Yo lloraba y me iba a entresacar. Me gustaba mucho a mí el campo. Más que el colegio, ¿no? Bueno, el colegio lo vi poco. Cuando iba a ir al colegio, que estaba una temporadilla, decía mi madre que nos vamos a Jardá o nos vamos al viento o nos vamos a... Porque os ibais... De temporada. De temporada, ¿no? Que vosotros cogíais lo del viento. No es que fuerais y venía al pueblo todos los días, sino que os quedabais allí a dormir, a todo y a comer. ¿En qué espacio os quedabais? Allí en Jardacia había un sitio donde quedarse porque había habitaciones, aquello era como un cortijo grande, un patio grande, y había habitaciones y se quedaba la gente en habitaciones. Pero en otro sitio me he quedado yo con saco cortado y el picebre para los mandados y picebre de los mulos. Así... En las lomas, así nos fuimos nosotros con algodón. Ajá. El picebre era para los mandados. Sí. Y en el suelo, saco, y yo empezaba, acostaba así, yo no, porque nosotros, las mujeres nos acostábamos en el centro y los hombres se acostaban en el filo. Pero un colchón con otro en el suelo y el saco era el que lo... El que dividía el dormitorio. Era el tabique. Sí, el tabique. El tabique era el tabique. La verdad que es que te pones a pensar y que era muy complicado, ¿no? En 50 años, para dar esto una vuelta, que estamos hablando de 50 años nada más para atrás, que estamos hablando, que vemos todavía en el tercer mundo la gente, pues prácticamente aquí estábamos casi igual. Que muchas veces cuando lo vemos nos choca, dice, hay que ver que todavía viven de esa forma, hay que ver las costumbres que tienen. Pero el que la ha vivido, pues lo hemos vivido nosotros, ¿comprendes? Que no es decir que... Pues aquí estaban A mí igual. lo que me da es lástima, porque digo, Claro. ya que yo la he vivido, a mí no me gustaría que mis hijos vivieran eso. No, claro. Ya que yo la he vivido, porque no he podido ser de otra manera, porque mis hijos eso no lo tuvieran, ni mis nietos que pasaban, ¿no? Hombre, Que es que la es duro. cuestión ha mejorado en el trabajo. De tú y a tu casa. En el trabajo y en otras muchas cosas. Mira, cuando el otro día Pedro Rincón, Pedro Reche, María Rosario, venga, tengo aquí unas cuantas de cosas, te las voy a traer. Y bueno, trajo lo que es la quincana, que la tenemos ahí en la esquina, ¿no? Sí. Decía, Pero mira, ustedes lo la que han vio dicho. y fue muy curioso porque huele todavía. Huele a... A fiambre. No, a fiambre no. A lo que es aceite, el aceite, Ay. lo que deja, con lo que se impregna la aceituna, ¿no? Y digo, uy, cómo huele, esto ahí no llevaba los fiambres o las gabelas como nosotros también hemos escuchado. Dice, sí la llevaba cuando comía. Dice, mi abuela o mi padre, cuando eso decía, cogía las aceitunas y las metía ahí. Metía lo que cabía. Lo que cabía. Lo que cabía. Y se las llevaba a la casa. Claro, bueno, y esto
para partirla, para decir, no, la hacía pasa, porque realmente por la noche lo único que tenía para comer era aceituna y pan. Y pan. Estaba bueno. Estaba bueno, ¿no? Y era lo que había. Y el aceite con el pan. Estaba bueno. Pero eso era porque no había otro tipo de alimento, ¿no? Porque Eso sería. Pero un pedazo de pan con aceite estaba buenísimo. Yo no sé pero si cuando te estaba- hablaba la aceituna pasa una pasa te las traga una detrás de otra. Buenísimo, cuando están buenas. Como si fueran de Bien. mesa. Están buenas, A ver, pero- como se comen. Cuando ¿no? están Y- todavía un poquillo, yo me la he comido, No, amargosas no. las pajitas hasta debajo del olivo. De los He olivos. buscado las pajitas y me las he comido, no Eso. puedo, hombre, que me gustaban, No, a y mí me gustan, también. Y me gustan. Yo me las comía, iba cogiendo aceitunas y me encontraba una pasa que era para comérmela y me la que te la comía. comía porque te gustaba. Sí. Pero claro, la diferencia es que tú te la comas por gusto. Por gusto. A que tú Ah, no tengas por gusto ahora. otra cosa, porque Otra también necesidad, con claro. Pedro decía, mira, y esa tinaja, esa que tenemos ahí delante de la mesa, dice, esta tuvo la culpa de que mi abuela la metieran en prisión. Y claro, yo me quedo digo, madre mía, ¿por qué? Porque la porque llenó de fue- aceituna. Porque fue a por aceituna, no tenían para comer y Qué fueron por lástima. aceituna. No sería momento de rebusco, porque Claro. claro, había veces que dejaban ya después de la Sí, comida, daban ¿no? la voz Ah, del ya. rebusco. La voz del rebusco, que el rebusco era, Ya lo que había quedado, que La que- ya el dueño. no le interesaba le coger interesaba. con una Que te cuadrilla, cogían ¿no? igual. Igual, La que- no, es que Claro, él que te habló cogían. de rebusco, dice, mi abuela fue a rebuscar aceituna, dice, la cogió la Guardia Civil, dice, y la metió en la cárcel. Dice, porque es que estaba, claro, que no era suya, no era, aunque fuera como tú dices, que hubieran dado la voz de rebusco. Tienen que dar la voz. Entonces ya iba tranquilo. Mientras no diera la voz de rebusco, pues lo podían ir a rebuscar porque te pillaba la Guardia Civil, aunque fuera de verdad que viera rebuscando. Pues te quitaba la aceituna y si querías, pues te metían en la cárcel. Es como. Tenía que ser como una ley, ¿no? Una... Sí, pues eso. Yo no sé quién, por ejemplo, los dueños del cortillo cogían la aceituna, el otro, y cuando ya la cogían todo, pues vendrían, no sé si sería el cuartel de la Guardia Civil o sería el ayuntamiento, y entonces daban la voz de rebusco. A lo mejor, yo no sé cómo lo darían, diría, en fin, que ya se enteraba y ya podían ir tranquilos pues, a rebuscar. Pero a antes coger no. aceituna. ¿Cómo? Claro, es que cuando él lo dijo, dice, fíjate tú, dice, mi abuela le pasó esto. Y te llama la atención, ¿no? Porque, vamos, es lo que decía, dice, es que tenían necesidades, no tenían más remedio que coger y a buscar aceituna, porque si no, es que no había tampoco que no mucho tenían comer, nada, ¿no? que no tenían nada, claro. Por eso. Yo fui una vez a rebuscar aceituna al Garrotá, que ya no había aceituna allí, con la Rosarito Borrego. Yo no sé si ustedes ya está muerto, si ustedes la conocerían, tú no. Rosario es la que estaba casada con él. La Rosario Borrego, la que estaba casada con el Mergá, ¿no? No con el Vergano, con el... ¿Cómo es, Manolo? Con el Blas, con el Pepe, los del Blas, estos que vivían aquí en la esquina, en la cuesta abajo. Ah, Sí, sí, ya. Que Ese, él vive. Niña, y veníamos con un canastito hasta arriba, no pesaban al canastito, y cuando llegamos un ratito antes de llegar al puente este del Garrotá, en el centro, hay una subida y está el puente, un puentecillo, como una alcantarilla. Niña, y desde allí le vimos nosotros relucir, estaba poniendo el sol, relucía un guardia civil a la casumba esa, y decía, ay, allí hay un guardia civil. ¿Pues qué vamos a hacer? Pues vamos a esperarnos aquí. Y espera, y ya nos oscureció. Y digo, ya no relucía nada porque el sol no estaba allá. Y digo, mira, vámonos, si nos pesca, porque nos pesca, venimos de rebuscar, además que se veían que era aceituna rebuscar, y nos vinimos y no era nadie. Andando con el canasto a cuesta y no nos pescó nadie, vamos, que se le temía a la autoridad. Se le temía y además estaban muy pendientes de... Claro. de todo de eso. Pero claro, cuando ya era rebuscado, pues tú a lo mejor estaba la Guardia Civil porque tiene que estar de servicio. Pero a lo mejor te preguntan, ¿dónde viene? Pues viene de rebuscar, como sabían que podía rebuscar, pues no. Lo malo era antes, que aunque fuera rebuscado, si no estaba la orden de rebuscar, pues entonces la tenías perdida todo ahí. Y en aquellos tiempos, porque claro, ahora mismo tú dices, vas a trabajar y te dan de alta en la seguridad social. ¿Antes había algo así o...? Mi madre pagaba unos sellitos, que era un seguro para todo.
para ir al médico y eso, pero ya está. Un sellito que pagaba ella, pero ahí no recogía nada, ni le daban dinero, Ni como ahora, ¿no? Y si se caía alguien, se hacía daño también. Se levantaba y se iba al médico o lo que fuera, y no había Ya nada. está. Y cuando que eso otra vez a trabajar. A trabajar, claro. Entonces los cortillos sí tenían un seguro de accidente. Un seguro en total. Si había 100, lo mismo que si hubiera 5. Se caía uno, se daba un golpe, iba al seguro y sí te aseguraba por el seguro. Yo no sé si Era un la seguro rota que tenía seguro. Pero los particulares así. Los más pequeñitos no. Y claro, y también tienen que tener mucho cuidado porque caía uno, lo tienen que pagar ellos. ¿No tú? Lo tienen que pagar ellos. Porque estaba un hombre en un banco y Es se que caía. por eso, porque es peligroso a la hora de Ay. estar en sitios Lo que altos, resbala eso. lo que resbalaba cuando en tiempo de lluvia, no que era mucha lluvia la que había resbala, que entonces. vaya. El barro, como tú decías, el barro en los peldaños, antes de subirte, pues te limpiaba la bota. En ¿sabes? el primero, ¿no? En el primero, Claro. que estaban de barro, que no había como ponían de barro los peldaños. Y entonces, siempre tenía cuidado. Primero que el que estaba acostumbrado, no es igual que el que no está acostumbrado. ¿Sabes? Pues entonces había menos accidentes incluso que ahora. Por lo menos se conocían menos. Se conocían menos. También puede ser que a lo mejor no lo Sí. escuchara tanto. Ay, no, claro. Y un banco que si te cae de los altos, pero si te cae Yo personas nuevas, pues cae en la tierra y no es. Yo lo veo. Mi padre No, era que, no es igual, el que no es igual. repaseaba Yo sí. por el banco. Me subí en la Nosotros no, crucecita. nosotros abajo, mi No, madre, bueno, no era tan mi grande. hermana y yo La abajo. cruce de arriba, me subí yo para coger los Mi pimpollos. padre era el que Vamos, variaba yo te he los visto- olivos. Yo te he visto, dice Chari, dice, yo he estado subida en los pimpollos, yo he estado trabajando contigo y además eso de que cogía lo mismo los pimpollos que te metías por el árbol. Me metía por dentro. Por todos lados. Que... Y venía cualquiera nuevo y decía, tú a las bajeras. Y yo decía, esa gente que son más viejas que yo, ¿por qué la mandan a las bajeras y a mí no me mandan nunca a las bajeras? Yo al banco. Y aquel nuevo, para mí, a enseñarlo yo. Y nunca me mandaban a las bajeras. Siempre en el banco. Claro, porque eso ya fue también posterior, ¿no? Porque Claro, ya para que desafío porque las mujeres en un principio era solamente el suelo. Luego ya sí, conforme fue evolucionando el tiempo y la construcción, yo creo que también la construcción dio lugar también a que muchos hombres se fueran o a lo mejor de irse también a otros países, que hubo Claro, mucha que se emigración, fueron, muchos emigrantes, ¿no? Y los hombres, pues claro, al no haber hombres ya Se van manos a las mujeres. Iban más mujeres, a lo mejor a la vez de ir 2 hombres y 2 mujeres, pues incluso a lo mejor iban 3 hombres, 3 mujeres y un hombre, ¿me comprendes? Y ya esa mujer tenía que suplir en la otra pata del banco, a ver. Y otra cosa que también, porque las vestimentas ha cambiado mucho de antes a ahora, porque yo he visto fotos y veo a las mujeres con las fardas y luego... ¿Cómo ibais realmente? Oh, si tuviera como... No te traído una foto porque digo, está rey. Hubiera estado Yo bien. con un pantalón de mi hermano o de mi padre, que según me lo pusiera, metía mi manera de dobladillo y una saquetilla de ellos. Aquí puesta. Esa era la ropa, bueno, por dentro llevaba ropa mía, por frío, pero por fuera. Esa era la ropa de trabajo que yo tenía. Yo no tenía ropa de trabajo, de un pantalón y una saqueta o algo, un chaleco o algo, yo no tenía ropa de esa. Entonces hablo, ya después sí, pero entonces no tiene brillo el peso Del aceite de la aceituna. de la aceituna, y de un día y otro hasta la semana no te lo quitaba. Lo de fuera, lo de dentro sí, pero lo de fuera hasta la semana no te lo quitaba. Y en las rodillas, porque si estabais tantas horas hincada de rodillas, porque eso no era de otra forma, sino De rodillas. ¿qué es lo que hacíais para...? Que hubiera unas piedrecitas. Que hubiera piedrecitas. Que hubiera piedra, eso. ¿Os poníais algo? Porque ya ahora, Yo por ejemplo, un se saco de esparto. utilizan mucho en las rodilleras, que la compran y... Pocas rodillas, en la escuadrilla pocas rodilleras Allí no, llevaban, entonces ¿no? no había rodillera ni nada. La rodilla Al suelo, y... al suelo. El pellejo fuera y ya está. Y le pillaba un chilo con la rodilla, pues le pillaba una piedra. Para tirar la capacha Rodillera de en la aquel aceituna. tiempo no había. Oh. ¿Qué va? Claro, va cambiando todo mucho y es verdad que las mejoras se notan Sí, en todo. todo, todo.
Porque siguen cogiendo, las aceitunas las siguen cogiendo del suelo, porque también sí. las que están buenas para... Las buenas sí las cogen, el que las cogen también delante, porque hoy se pisa más que... Antes la aceituna se pisaba menos en el suelo, porque iba cayendo todo ahí, pero hoy vas tú, hoy van pues encima de los fardos andando, que van con las budaleras o con la maquinita esa que hay. Van por encima de la aceituna, pisándola. Antes no, antes sí había mucho en el suelo, sí, pero la que iba cayendo, Iba ya cayendo, no se pisaba, ¿no? En el fardo, iba todo al fardo. Sí. Y de ahí, de una vez que se recogía en el campo, se Ay, pesaba y demás, iba al almazara. Después ya pues la llevaban. Antes, en los pueblos, aquí había los molinos de afuera le llamaban pues por eso, porque había molinos ahí, no sé si había uno o dos. Después estaba a la vera del consultorio, ahí he conocido yo, que lo habrás conocido también, había un molino ahí también, había un molino, que ese ya quedó para toda la sociedad, pero antes el rancho Galera también. Lo que era, lo que tú dices del molino este al lado del consultorio era el que era un bar que le decían el molino. Pues eso antes había sido un molino, antes había sido un molino eso. Y aquí los molinos afuera por eso, porque también había molinos ahí También había molinos. Y las fincas, como fuera grande, pues todos tenían, por ejemplo, la Pinta tenía su molino ahí también. El Aita, no sé, el Aita quizás tendría también molino. También molino. El Cigarrón, También las haciendas grandes tenían molino. Tenían el suyo propio. La hacienda de Moronca y todos tenían su molino. Tenían su molino. Y la familia, Antonia, voy por ti. Cuando iba al almazar, al molino y la prensaban y demás, ¿os llevabais el aceite a la casa? Mi padre recogía el aceite para todo el año. Era para todo el año. Ajá, ¿no? para todo el año. Y lo recogía bastante porque lo vendíamos en la tienda. También, ¿no? Donde Porque se vendía teníais tienda y la vendía. un cuarto litro de aceite, la que comprara medio litro. Porque, eso... por ejemplo, esto que tenemos aquí, Claro. que nos lo ha traído, ¿eso dónde se utilizaba? Para el aceite. ¿Pero en las casas? ¿O En las casas. Y en la tienda también. En la tienda también. En la tienda, ¿no? Pero Aunque la de Araceli había eso. Esto no lo compraba la gente así, ¿no? No, Así que van a comprar la gente. Vamos a ver, ahí, ¿cómo vamos? Un cuarto litro, medio litro y un litro. Y la mitad del cuarto. Y la mitad del cuarto. Que era poquita, Y porque yo ahora- recuerdo una exposición de tesoros del ayer que se hizo. Era una máquina, le y daba. era una máquina que tenía. Y ahora decía, Yo mi la padre tuve se ponía, aquí, no, decía, la máquina. espásamelo bien. Sí. Uy, mi padre decía, hombre, Eh, y te espasa bien que cerra la máquina. María de Rosario. Esto, por Espásamelo ejemplo, bien. por ejemplo, ¿Tú es te crees? de un litro más o menos. Ahora ¿no? sobre Es 2 litros. 2 litros, sí. 2 litros. No, 2 litros dos de eso, litros. para que hace un litro. No, es de aquella 2 que litros. Nortimera me la llevé yo al campo. Porque- Era una bomba. Una Ese era bomba. un Lo que tú bidón. te refieres es a lo La que La tenía bomba, la dentro bomba de que la estaba en la tienda. tienda. Vendía, Era un bidón, que ese bidón haría 200 litros por ahí. Claro. Lo llenaban, lo llenaban, y de ahí tenía una bomba que Claro. según le daba, que tenía medio litro nada más. El cuarto litro, el Ah. medio litro y el litro. Y el litro, Ya está. ay, claro. Y espásamelo bien. Pues, La botellita de la gente de Ceregumí. De Ceregumí. que más cantidad eran del cuarto litro que del medio. Claro. El potaje, el aceite que le echaba al potaje. Cuarto, ¿no? El aceite que le echaba al potaje a las criaturas. Que se lo decía Oh. la madre, venme por la mitad del cuarto de aceite. Digo, hay que ver. A mitad del cuarto. Decía también, pásamelo bien. A ver, Como lo iba a dar yo, hacía así. Como yo te vea haciendo eso más, que vas a cerrar la máquina. Yo me creía que salía más haciéndolo así a la máquina. eso tiene el depósito que tenga Tenía un depósito, y lo que tiene lo que te echa en mano. Claro. para allá. Que cada persona Tenía. llevaba su la misma botella, una ¿no? botella, Ay, digo. no. Una botella de cristal. Como vamos a la tienda y Ay. cogemos el bote que queramos. Ya eso no. Y Eso la empezó botella de después. De 5 y de 5, ¿no? Eso ya. De 1 y de 5, ahora mismo le están poniendo ya los candaditos. Pero la Eso diferencia empezó después ya a traer los medio litros de aceite de la cooperativa. Llevaban las cajas ya con los Pero medio mucho litros, tiempo los litros. después. Que había que esconderlo porque mi padre, esa escóndela detrás. Que si no, la que menos, pobrecita, la que no tenía para comer, No lo llevaba, no llevaba ahí fiado. Venga a apuntar yo aceite. Venga a apuntar aceite. Escóndela eran detrás. tiempos difíciles, ¿no? Oh, pero difíciles. Oh, Dios mío. Qué lástima.
como vivían las Porque, criaturitas. Vamos a ver, en comparación, ¿cuánto se podía cobrar por coger aceituna y cuánto costaba el aceite a la hora de comprar? Pues el aceite costaría pues 12 pesetas el litro, por ahí costaba, ¿eh? Ya en los Costaba años- más el aceite que el sueldo que ganaba. Claro, claro, claro. Qué canalla. En los años, ¿qué quiere decir? En el año 67 se cobraba 100 pesetas, se cobraba. En el año se tenía 100 pesetas en el campo. En el campo. En el campo. Si iba por cuenta poco ganaba más, pero normalmente en eso ya lo que pasa es que todos los años iba subiendo. Iba Yo ya no sé lo que es 100 pesetas. Ya, ni yo tampoco. Ya pensamos en esto y ya nos acordamos Esto- de Cuesta 20 duros, ¿no? 20 duros. 20 duros, 100 Y en el pesetas. 70 me acuerdo yo, en el 70 cuando se cobró ya, a final del 70, 200 pesetas. Que todo, 200 pesetas. Al final del 70, a 200 pesetas. los sueldos. Ya, bueno, Había entonces, mucha todo, diferencia también. diferencia, según lo que entonces te pagaban 50 trabajo al día. ¿Sabes tú? Y a lo mejor el que estaba echando abono cobraba más que estaba cargando remolacha. Claro, depende también el cultivo y el trabajo que y se el hacía. trabajo. en el- Antes iba por lo que estaba haciendo. Lo que estaba haciendo. Por ejemplo, que entonces había mucha yunta en el campo. Nos vemos darle de la aceituna, pero vamos metido en el rodar. Mucha yunta, el que estaba arando una yunta ganaba más que el que estaba haciendo otra cosa. Claro. Y el que estaba con un tractor ganaba mucho más también que el que estaba. Ya eso cuando había tractores, ¿no? Y cuando había tractores. Por eso que. Y eso y. ¿Ganaba a la mujer me refiero? ¿El hombre es lo mismo que la mujer? No, que va. E incluso No lo que ganaba pasa es que la uno. mujer echaba media hora menos cuando era en cuadrilla ya. Echaba media hora menos de trabajo. Echaban medio. Media pero hora menos. de trabajo. Los hombres, por ejemplo, echaban 8 horas y a la mujer a lo mejor echaba las 7:30. Pero la diferencia era buena Pero en el sueldo. en el Era buena, sueldo- era buena. Que la media hora la pagaban ella bien. ¿Me comprende? Que el hombre salía siempre mejor, más Siempre. beneficiado de. Y era hasta trabajo, hace ¿no? poco. Por eso iban las mujeres aparte y los hombres aparte. ¿Sabes? Ahora que Porque sea la igual, mujer- el hombre y la mujer, Ah, ¿verdad? Claro. El trabajo lo hacen lo mismo. Sí, pero nada, pero había eso. Le No, de quitaba antes- un poquito de antes había tiempo, eso, Pero luego Claro. era bastante menos el dinero que cobraba. Ahí era bastante menos el dinero que cobraba. Y bueno, por lo que se ha escuchado, el esfuerzo que tenían que hacer era No, bastante grande también, ¿no? Claro. Y si te digo, si el hombre echaba 8 horas, ya tenía que echar 7:30. Y venía andando después. ¿Comprendes? Y venía andando, que no desde que. Yo iba a Palomo, a los últimos de Palomo, que hay un puente a ver el campo de aviación. La que hay Trinidad, la Trinidad. No, la Trinidad no, a Palomo. Bueno, pero la Trinidad estaba de La Palomo para Trinidad allá. estaba de Palomo para allá, no, Trinidad está aquí a la izquierda y Palomo está bastante más para allá que la Trinidad, porque allí la Es Trinidad... Papo Seco, lo que tú dirías. No, Palomo, te digo, que estaba era la base de Morón. Palomo, ¿qué es Palomo? Pues Palomo está antes que la Trinidad, si te vas por la carretera. No, bueno, si te vas de aquí para allá está la Trinidad antes. No, ya. Sí, La rabia de la Trinidad tú. y la Trinidad que se crió mi cuñada. No, esa era. Bueno, pues es que tú te confundías. Yo te estoy diciendo la estación. No, Yo no estoy hablando de estación, la, estoy caza- hablando- la casilla de la Trinidad. Claro. Ya, es ahí. Que íbamos andando con la soleta y la talega en la mano, Sí. desde aquí del pueblo hasta unos árboles, una alameda de árboles que hay ahora, más para allá de Palomo. Ahí estaba la hasta allí. estación de la Trinidad. Ahí Pues está- ahí allí, estaba la allí Trinidad. Son vamos unos cuantos de nosotros kilómetros, vamos. andando y luego damos de mano y veníamos andando para atrás, más contenta con... Pero Pues la- ¿veníais contenta de verdad o Contenta. Oh, ya ves, Que ya que eso es lo que había, que estaba una contenta. La ruta del colesterol. Digo, así estaba una tan flaca y no tenía No había techo. ni colesterol. La ruta del ni- colesterol, Ahí ni está. colesterol, ni diabético, azúcar. había poco Eso es diabético. cierto, que una Oh. cosa a lo mejor Hay que es ver. verdad que mucho Compensaba otra. Exacto, porque claro, el hecho de ir andando todos los días y eso beneficiaba también a la salud. Y que Eso había es. mucha ilusión entonces.
Entonces había más ilusión que ahora, más ilusión. porque iba como un poquito prosperando muy poco, pero siempre iba prosperando un poquito. Desde que llegaba ya ves tú que poco se prospera, ¿comprendes? Y antes, porque la juventud hoy está peor que antes en este sentido, que todos tenían trabajo y hoy hay cuantos tienen la carrera terminada Y los no pobres, están trabajando. ay, no están trabajando. Porque antes trabajaba muchísima Antes, gente en el campo. Uy, faltaba mundo. gente, tenían que venir de afuera. Todo el mundo. Mucha remolacha, tenían que venir de afuera. Algodón, mirasol. Claro que pasaban de un cultivo a de- otro. eh, Vamos, los meses que estamos diciendo desde noviembre hasta marzo que estáis hablando de... Las aceitunas empezaban normalmente, bueno, un poquito antes, pero normalmente era por los santos. Hasta ya estoy yendo. A último febrero. En noviembre, incluso marzo, empezamos a coger los huesos, como decíamos. Ay, Los huesos. sí, la- Vamos a coger los huesos, que ya hay que hacer las gemeteras. Después empezaban ya con las cosas del campo, que si la remolacha. Claro, que ya si eran los esto, otros cultivos hasta... y ya se plantaba. Ahí no se acababa antes en el campo el que. No había para un... El que sabía trabajar en el campo, hacerlo, Estaba no trabajando paraba, siempre. No paraba. Manolo, por ejemplo. Estaba ahí en el garrote y ahora no paraba nunca tampoco. Eso me pasa igual. Yo empalmaba una cosa con otra, todos los años trabajando. Entonces, había la ilusión esa, como ya de cuando veníamos del trabajo, venía contento, porque Contento. venía para casa ya, comprende, y arreglarte y a venirte a la Pontezuela. Y echar ratito. Ay, las mujeres no, las mujeres se tienen que hacer la faena. Pero no, Y porque yo me acuerdo, por ejemplo, de a mi suegra, de muchas veces escuchar decir, yo muchas veces tenía que coger, porque claro, tenía que hacer de comer, lavar la ropa, porque se lavaba manos y todo. Y decía, muchas veces estaba a las 1 de la madrugada encalando la pared para tener la casa en condiciones. Yo desde Pero lo he luego escuchado en mucho. esos tiempos que yo iba andando así, estaba yo mocita. Cuando llegaba a mi casa me vestía y sacaba una excusa para salir por aquí abajo un rato con mis amigas. Claro, ese ratito. Vamos a ir a comprar estos los hilos para coser o cualquier cosa. Y ya nos veníamos y estábamos un rato por aquí abajo. Y nosotros nosotros llegábamos, nos lavábamos y aquí a la Pontezuela. Íbamos por la noche, cenábamos y nos veníamos otra vez. Otra vez a la Entonces no había Pontezuela. televisor ahí en los bares, la Victoria, Era cuando y el veía- cine, que había una vez la película hasta 3 4 veces. Bueno, no sé si alguna pregunta por ahí o algo que queráis decir Lo de la criba, ya lo hemos dicho, que la criba vino ya en el 65, por ahí empezaron a venir las cribas, o un poquillo antes, y entonces era un alivio muy grande, porque llegabas con el capacho ese, La descargaban. Y te salían las hojas todas por abajo. Si quieres la ponemos. Venga, y lo vemos, Ay. vemos de cómo se hacía, porque lo habéis dicho antes, de cómo se hacía el aventado, ¿no? Aventar, está. Y ahora cómo se criba. Pues bien. Sí, perfecto. Es para que no te rebale para atrás Y ahora, La diferencia que había, ¿no? la diferencia. Que era la, muy claro, la grande, canasta porque era más después alta y entonces ahí se rebala la Venía aceituna. y. Tiene que poner más tendida, eso está muy de pie. mira, Es que lo que pasa es cada el forrado y está afuera. En un momento tenía la canasta limpia. Y de la otra manera, bien. Claro. Y te daba- Que está demasiado pendiente, Estamos de pie. estamos pendientes porque la Ha visto canasta es la hoja que chica, sale es en un bajita. momento, y esta es la hoja que sale en un momento. la hoja Ahí que está. sale. Claro, pero es por Y eso. va limpia, va la cintura limpia. Y esa es la Que era ventaja. un descanso para el trabajador, para la trabajadora en este Esto lo vi a caso. los manieros y decía, cuidadito con los tazos. Tenía que hacer así, Y lo tenía que quitar. que quitar para que no lo vieran. Y hoy pues van ramas. Hoy van ramas. Yo he visto todo, la que ven, curva donde cae la aceituna, está. Y habéis ahí uno más allí con un palo y dándole para que la aceituna se meta porque no se queda la Atascar. rama atravesada y no entra la Atascar. aceituna. Lo que es la que antes Ay. había unas exigencias muy grandes. Ay, ahora no, ahora ahora no es tanto. cuando te la pesan ya limpia, cuando ya te digo, limpia y lavada. Cuando pasa ya, te la pesan, va limpia y lavada. Vaya. Y antes, pues no, antes tiene que dar fuerza de mano todo.
Hay unas grandes diferencias entre el antes, cómo se recogía y que se sigue recogiendo la aceituna, y yo creo que seguirá mucho tiempo, porque es lógico, porque de ahí sale el aceite y para que esté en la mesa pues es necesario que se coja la Pero aceituna. ahora están sembrando los olivos muy juntitos para hacerlo con máquina. Con máquina. Claro. Por eso estamos diciendo los adelantos que hay. Hay menos mano Hay, de obra. hay adelanto, pero lo que dice Chari, ¿no? De que antes hacía más falta Falta gente que ahora. mano de obra. Ahora nada más con una máquina o dos te lleva el tajo entero. Pero antes necesitaba una cuadrilla de personas. Pero hoy no se va y se vive mucho mejor que antes. Hombre, claro. Es la diferencia. Claro. Que por eso la maquinaria sí quita trabajo, pero al mismo tiempo vivimos mucho mejor que antes. Porque antes que adelanto teníamos con un trabajo tanto. Estábamos mucho peor. Estabais que de ahora. zoazo. De los huesos como son. Claro, Ay. ha cambiado de que ahora Menos. el trabajo termina a mediodía, Ay. ustedes estabais hasta ya de noche, como quien dice, De noche, de noche. de noche. Ay. Todos Y- tenemos el transporte, que antes no, como estamos viendo, andando bicicleta, y hoy lo que va a la aceituna llevan su coche, varía mucho, y traen más dinero que traían antes bastante, en 6 horas. Hombre, y antes echaba 10, y estamos viendo, Ni aquí antes ni en ningún trabajaba, sitio. cobraba, y no, Aquí ni en ningún sitio se llevaba. Sitio, claro. Claro, antes... Bueno, pues yo creo que hemos hecho una recapitulación, ¿no? De cómo se cogía, de las mejoras que ha habido, de los sufrimientos que había en aquellos entonces, ¿no? Porque estabais hablando de que empezabais a trabajar desde niños, ¿no? Desde 10 años, como Desde tú, niño y muchas ¿no? horas. Muchas horas. Y el campo muy malo que estaba. Hoy incluso los olivos están, la tierra finita, antes y había hierba, había piedra, había... Ahí había que aguantar. Ahí hay que aguantar. Y hoy llueve y no va. Hoy están los dueños que ven nubes como ves con el móvil y va a llover. Y no no viene queda. mañana. Antes no, antes te plantabas allí y a lo mejor te tienes que venir después... Sin chorreando. trabajar, sin trabajar. Chorreando. Claro, cuando tú venías harto de coger aceituna, traías fiebre en la rodilla. Tú traías una calentura en la rodilla que te ponía en las manos. Y te marcaba, vamos. Sin rodillera y sin... Es que estábamos demasiado atrasados. Ni guantes. Hoy se llevan guantes. Antes que no llevaba guantes nadie. Nadie llevaba guantes. Tenía las uñas de la aceituna tan negra como... Claro, porque fíjate tú lo Los negras. padrastros que salían. A mí no me salían padrastros. Te salían Yo lo que los- tenía, los que les cogían salían el los suelo, padrastros. los las negras, pillitos las uñas muy Claro, negras. está arañando en Porque él el elegía, suelo. él elegía para que se pusieran blancas las Las uñas. manos se ponían más tiernas y era peor Era peor. para ordeñar. Claro. Las mocitas le llevaban un poco las uñas entonces. Oh. Las mocitas, Las manos cerradas. Bueno, pues yo creo que agradeceros a los tres, ¿no? De que hayáis No hay contado nada que agradecer, la experiencia, porque es que era que no, eso es como decimos, desde el área de cultura lo que se pretende es ir rescatando la historia poquito a poco y a través de estas tertulias, pues la verdad que se saca mucho de esto. Y gracias a ti, a Julio, por también... Acordarse de nosotros. Poner esto, porque si no lo ponéis, pues no venimos. No hay nada. Aunque- Esto pues, retorno al pasado. Al pasado. Continuaremos, en esta ocasión pues ha sido la recolección de la aceituna y bueno, ya veremos a ver el próximo tema, a ver qué es lo que tocamos y vamos ahí eso, poquito a poco a ver Esculcando, si... ¿no? Esculcando en vivo y en directo, como decimos, ¿no? La historia de nuestro coronil. Claro. Muchísimas gracias por, De por nada. estar aquí. Ustedes.
Thank you.